Hola amigos, esto es EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Vamos con los titulares. Líderes cristianos en Tierra Santa cierran indefinidamente el Santo Sepulcro. El Papa Francisco condena ataque en Damasco y señala todo esto es inhumano. Conversaremos con la nueva responsable de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México. Iniciamos el programa contándoles que la Basílica del Santo Sepulcro fue cerrada de forma indefinida por los líderes cristianos de Tierra Santa en protesta a los cobros excesivos por supuestas deudas de impuestos municipales que tendrían las iglesias cristianas. En una medida sin precedentes, la Basílica del Santo Sepulcro cerró sus puertas de forma indefinida, como protesta por parte de los líderes cristianos de Tierra Santa ante cobros escandalosos por supuestas deudas de impuestos que pretendería imponer el municipio de Jerusalén. Recientemente, esta sistemática y ofensiva campaña ha alcanzado un nivel sin precedentes, ya que el municipio de Jerusalén publicó una colección escandalosa que advierte órdenes de incautación de activos, propiedades y cuentas bancarias de la iglesia por supuestas deudas de impuestos municipales. Un paso que es contrario a la posición histórica de las iglesias en la ciudad santa de Jerusalén y su relación con las autoridades civiles. Estas acciones violan los acuerdos existentes y las obligaciones internacionales que garantizan los derechos y privilegios de las iglesias, en lo que parece un intento de debilitar la presencia cristiana en Jerusalén. Por lo tanto, y recordando la declaración del patriarca y jefes de iglesias locales en Jerusalén del 14 de febrero de 2018 y su declaración anterior de septiembre de 2017, como una medida de protesta, decidimos tomar este paso sin precedentes de clausura de la Iglesia del Santo Sepulcro. El anuncio congregó a los tres líderes que comparten la administración de la Basílica, el custodio de Tierra Santa, padre Francesco Patton, el patriarca de Jerusalén, Teófilos III, y el patriarca armenio de Jerusalén, Nouran Manuyán. De acuerdo al comunicado conjunto, la protesta se realiza también por un proyecto de ley que permitiría al gobierno de Israel expropiar terrenos a la Iglesia católica y ortodoxa. Este aborrecible proyecto de ley avanzará en una reunión de un comité ministerial que, de aprobarse, haría posible la expropiación de las tierras de las iglesias. Esto nos recuerda a todas las leyes de naturaleza similar que se promulgaron contra los judíos durante los períodos oscuros de Europa. Sin embargo, para la concejal de la ciudad de Jerusalén, este cobro de impuestos no representa una persecución contra los cristianos en Tierra Santa. La ciudad de Jerusalén, y apoyo al alcalde en esto, ha decidido comenzar a cobrar impuestos municipales de las propiedades de la iglesia. Ahora hay una ley en Jerusalén que dice que los lugares sagrados, como la iglesia y las sinagogas, no pagan impuestos municipales. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otros lugares que posee la iglesia, como hoteles, y han sido exentos erróneamente de pagar impuestos municipales durante años. El alcalde en este momento está tratando de corregir un error que se hizo, que nos afecta a nosotros, los residentes de Jerusalén, todos los días. Esperemos que este problema sea solucionado de una manera razonable y a la brevedad. Pues justamente también en estos lugares, Eddie, el dinero que se recauda va para obras sociales, así que también pues es increíble que pase esta situación, esperemos que no llegue a mayores. Por otro lado, el Papa Francisco concluyó sus ejercicios espirituales de Cuaresma, las cuales se llevaron a cabo del domingo 18 al viernes 23 de febrero en la Casa Divino Amor, a las afueras de Roma. El pasado viernes 23 de febrero concluyeron los ejercicios espirituales de Cuaresma que realizó el Papa Francisco junto a miembros de la Curia Romana. Durante la última jornada, antes de regresar al Vaticano, el pontífice dio unas palabras de agradecimiento al padre José Tolentino Mendonça, quien se encargó de las predicaciones. El Santo Padre agradeció al presbítero por haberles hablado de la Iglesia y hacerles sentir parte de ella. Asimismo, le dio las gracias por exhortarlos a no reducir todo a mundanidades burocráticas, recordándoles que la Iglesia no es una jaula para el Espíritu Santo, el cual es universal y para todos, ya que trabaja en los no creyentes, así como en personas de otras confesiones religiosas. Por último, el Papa Francisco pidió al sacerdote que continúe rezando por ellos. Los ejercicios espirituales del Papa y la Curia Romana este año tuvieron como tema Elogio de la Sed.
Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal Álvaro de Juana, quien nos tiene más información de las actividades del Santo Padre. Adelante, Álvaro. Isabel, Edi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como podéis observar, aquí nosotros nos hemos despertado en blanco, podríamos decir, como Roma y el Vaticano, a causa de una gran nevada que ha caído durante toda la noche. Pero antes de ofreceros algunas imágenes sobre esta nevada y de explicaros cómo estamos viviendo esta jornada histórica aquí en la Ciudad Eterna, vamos a escuchar, si os parece bien, lo que el Papa dijo en el último Ángelus. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice recordó que la Cuaresma es la experiencia de la contemplación y de la oración, de vivir no para evadirse de la dureza de lo cotidiano, sino para gozar de la familiaridad con Dios, así como para después retomar con renovado vigor el camino fatigoso de la cruz que lleva a la resurrección. Después hizo un importante llamado para que cesen los últimos ataques en Siria, que han dejado ya más de 500 muertos. El Papa reveló que en estos días su pensamiento se dirige con frecuencia a la amada y martirizada Siria, donde la guerra ha estallado de nuevo, especialmente en Guta Oriental, el barrio a las afueras de Damasco que está sufriendo los ataques estos días. El Papa lamentó que este mes de febrero ha sido uno de los más violentos en 7 años de conflicto. Cientos, miles de víctimas civiles, niños, mujeres, ancianos. Los hospitales han sufrido ataques, la gente no puede conseguir comida. Todo esto es inhumano, insistió. Los ataques son provocados por los enfrentamientos entre las fuerzas rebeldes y el ejército del presidente Bashar al-Assad. Y ya por la tarde el Papa Francisco dejó una vez más los muros del Vaticano para trasladarse hasta una parroquia a las afueras de Roma, donde le esperaban cientos de personas a pesar de la intensa lluvia. La parroquia romana de San Gelasio I, Papa, en el barrio de Ponte Mámolo, recibió la visita del pontífice, quien se encontró en ella con un grupo de niños y jóvenes de catecismo y del grupo de oratorio. En alusión a la lluvia que caía en ese momento, explicó que en la vida en ocasiones hay sol, pero en otras hay nubes, hay lluvia y viene el tiempo feo. El Santo Padre señaló que el cristiano debe ir adelante con valentía en los tiempos buenos y en los tiempos feos. A veces hay tempestades en la vida, pero sigue adelante, Jesús te guía. Y a veces hay momentos luminosos, por eso continuó, se debe seguir adelante porque Jesús es el que guía. Y como os decía, hoy Roma ha amanecido teñida de blanco, pero sin embargo el otro día hemos podido ver una imagen muy distinta, por ejemplo en el famoso Coliseo romano, que se tiñó de rojo sangre. ¿Quieren saber por qué? Bueno, pues aquí se lo contamos. El Coliseo romano, uno de los monumentos más populares de Roma y famosos de todo el mundo, se iluminó de rojo el sábado 24 para recordar a los miles de cristianos perseguidos en el mundo a causa de su fe. Fue una iniciativa promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y apoyada por el Papa Francisco. Y ahora, con este frío intenso que estamos viviendo aquí en Roma, me despido ya de todos vosotros. Continuamos con más noticias próximamente. Informó desde Roma para EWTN Noticias, Álvaro de Juana. Muchas gracias, Álvaro. En otras noticias, luego de conocer el trágico accidente de autobús que cobró la vida de 44 personas al sur del Perú, el Papa Francisco envió sus condolencias y cercanía con los familiares de las víctimas. Mediante un telegrama dirigido a Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa en Perú, el Papa Francisco expresó su dolor por los 44 muertos que dejó un terrible accidente de autobús ocurrido el miércoles 21 de febrero en la localidad arequipeña de Camaná. A través del secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el pontífice manifestó que tras conocer la lamentable noticia, desea hacer llegar su cercanía y afecto a todos los familiares y afectados en estos duros momentos de dolor. Asimismo, el cardenal Parolin aseguró que el Santo Padre eleva sus oraciones al Señor y encomienda a su misericordia el eterno descanso de todas las víctimas, así como a los heridos y sus familias. Como se sabe, el accidente se originó cuando un autobús de pasajeros se precipitó por una pendiente de más de 100 metros de altura. El vehículo de 2 pisos, operado por la línea Rey Latino, se descarriló poco después de la medianoche del martes, cerca de la desembocadura del río Ocoña, a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur en Arequipa, Perú. Hace unos días se hizo público el nombramiento de la nueva responsable de comunicaciones de la Arquidiócesis de México, Marilu Esponda, quien está conectada con nosotros a través de vía Skype. Marilu, bienvenida a WTN Noticias. Muchas gracias, Isa. Muchos saludos a todos por allá. Marilu, ¿qué significa asumir la responsabilidad de las comunicaciones de la arquidiócesis más grande del mundo? Bueno, pues para mí primero es un honor
este encargo, y desde luego es una gran responsabilidad. Estoy muy agradecida por la confianza del señor cardenal. Evidentemente estoy muy agradecida con Dios, y veo esta labor como una labor eminentemente de servicio. Creo que un buen comunicador tiene que construir puentes. Esa es su labor, ¿no? Construir puentes que facilitan las relaciones y el entendimiento. Y con mi trabajo lo que yo quiero es precisamente contribuir para que las relaciones sean mejores y para que la Iglesia se dé a conocer mejor, y también contribuir un poco con un granito de arena para que la Iglesia sea cada vez más eso que está llamada a ser, ¿no? Luz para tanta gente, alimento para el camino de la vida de las personas, motivo de esperanza y una verdad que aporta sentido a la vida de cada una de las personas. Entonces, estoy muy contenta y muy agradecida. ¿Y qué novedades y proyectos están trabajando para las comunicaciones en la Arquidiócesis de México? Lo que yo te destacaría en este momento es que evidentemente van a cambiar algunas cosas desde el principio, como por ejemplo que el Departamento de Comunicación asuma la responsabilidad de la comunicación interna hacia adentro de la arquidiócesis, que no se consideraba como su responsabilidad directamente a este departamento. Y otra cosa que me parece que también lo vamos a empezar a hacer desde el principio es una transformación digital de la Arquidiócesis de México. Marilu, usted ha escrito un libro sobre el cardenal Aguiar. Según esta experiencia, ¿cómo describiría y en qué dirección cree que el cardenal dirija su labor pastoral al frente de la Arquidiócesis de México? Yo lo que destacaría es que don Carlos Aguiar es una persona sumamente cercana a la gente. Le gusta mucho entender a las personas, escucharlas y comprenderlas. El arte de comprender yo pienso que es muy difícil, ¿no? Y a mí algo que me sorprendió al entrevistar a tantas personas que lo han conocido a lo largo de distintas etapas de su vida fue que realmente don Carlos les había cambiado la vida en positivo en distintas cosas, justamente porque se sentían queridas por él, ¿no? Comprendidas. Y creo que este rasgo se va a ver manifestado en los distintos aspectos y distintas tareas que le van a tocar a él asumir en esta nueva responsabilidad. Creo que va a ser capaz de ayudar a muchas personas y de iluminar a la gente pues precisamente con este arte que tiene él de comprender, ¿no? Es una persona muy abierta que sabe escuchar y que concilia a las distintas partes que pueden estar en conflictos, ¿no? Muchas gracias, Marilu, por concedernos esta entrevista y le deseamos muchos éxitos en esta nueva misión al servicio de la Iglesia. Muchas gracias a ti y para servirles. Gracias, Marilu. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, realizan vigilia de oración en España con cruz rescatada de una iglesia profanada en Irak. Secretario General de la Conferencia Episcopal Mexicana envió un mensaje a los jóvenes conocidos como Dreamers en Estados Unidos. Concluye en Chile el periodo oficial para escuchar testimonios sobre el caso Obispo Barros. Ya volvemos con más NWTN Noticias. Seguimos con más información. En Uruguay, el arzobispo de Montevideo alentó a los católicos del país a no dejarse acomplejar frente a las discriminaciones que sufren a causa de su fe. El arzobispo de Montevideo, Uruguay, cardenal Daniel Sturla, animó a los fieles a no acomplejarse frente a las discriminaciones que sufren a causa de la fe, sino a mostrarse contentos por ser discípulos de Cristo en medio de una sociedad donde llamarse católico cuesta. En una entrevista al diario La Búsqueda, el purpurado señaló que la Iglesia trabaja por impulsar a los fieles a ser católicos, no achicados ni acomplejados, pero tampoco agrandados, simplemente contentos de ser católicos. Además, el arzobispo de Montevideo explicó que en Uruguay, por razones históricas, el decirse católico no es bien tomado por la sociedad y muchas veces las personas prefieren decir que son cristianas. Sin embargo, el cardenal Sturla aseguró que hay una necesidad muy fuerte de Dios que se esconde detrás de una capa agnóstica o laicista, que muchos uruguayos tienen, y explicó que esa necesidad se ve, por ejemplo, en la participación de unas 20.000 personas en el Rosario de Bendiciones para las Familias que se celebra hace 7 años en Montevideo.
Siguiendo el tema de la discriminación, el arzobispo también habló sobre los ataques mediáticos que sufre la Iglesia por defender la vida y la familia, ya sea denunciando la ideología de género o el aborto. En España, miles de jóvenes asistieron a una vigilia de oración para venerar una cruz que fue rescatada de una iglesia profanada por el Estado Islámico en Irak. El arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omeya, presidió una vigilia de oración y una Eucaristía a la que asistieron miles de jóvenes para venerar una cruz rescatada de la iglesia sirio-ortodoxa de San Simón de Bartela, ubicada en la ciudad de Mosul, Irak, cuyo templo fue saqueado, incendiado y profanado por el Estado Islámico. Durante la Eucaristía también se consagraron un cáliz y una patena provenientes de otras iglesias saqueadas por ISIS. Estos objetos religiosos han sido rescatados por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada y, según precisan desde la organización, estos son signos evidentes del calvario que sufren los cristianos en Irak y en otros países simplemente por su fe. La celebración fue convocada por el cardenal Omeya para el tiempo de Cuaresma y tuvo como objetivo meditar en el sentido de la cruz de Cristo, el dolor y el padecimiento de tantas personas en el mundo. Durante la homilía, el arzobispo de Barcelona animó a los más de 1.500 jóvenes presentes a pedirle a Jesús convertirse en buenos cirineos y les resaltó que Dios cuenta con ellos para transformar el mundo. Cambiamos el tono de la información y ahora nos encontramos enlazados vía Skype con el padre Samuel Bonilla, más conocido en las redes sociales como el Padre Sam, quien nos dará algunas claves importantes para vivir este tiempo de Cuaresma. Padre, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, Isabel, un gusto y saludos a todos los que nos están viendo a lo largo de todo el mundo. Padre, por favor, cuéntenos qué nos aconsejaría para vivir mejor este tiempo de Cuaresma. Bien, el tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación, un tiempo de arrepentimiento, por lo tanto las actitudes deben ser esas, la de prepararme para. ¿Cómo me preparo para vivir la Pascua? Pues la Iglesia desde siempre nos ha recomendado estos tres pilares de la Cuaresma, que es el ayuno, la oración y la limosna. Y estos tres pilares, ¿por qué nos ayudan a vivir mejor la Cuaresma? Porque con estas tres cosas, tres acciones, salimos de nosotros mismos. A través de la oración salimos hacia Dios. A través de la limosna salimos hacia el prójimo. Y a través del ayuno salimos para pulir, para redescubrir esa imagen que Dios ha impregnado en nosotros. Entonces creo yo que estas tres acciones que desde siempre la Iglesia nos ha recomendado es la mejor manera de vivir la Cuaresma: ayuno, oración y limosna. Padre, por favor, también nos puede recomendar algunos pasajes bíblicos que nos puedan iluminar en este tiempo. Sí, hay muchos personajes en la Sagrada Escritura que vivieron la Cuaresma. El profeta Elías, por ejemplo, allá en Primera de Reyes se nos cuenta de que iba por el desierto y allí pasó 40 días y 40 noches. Pero me gustaría sobre todo recomendarles dos textos. Uno es allá donde Moisés sube al Sinaí y recibe las tablas de la ley. Éxodo 34. Ahí se dice que Moisés pasa 40 días y 40 noches en donde recibe las tablas de la ley. Este texto nos ayuda a ver la importancia de estar en oración y en ayuno, y que al estarlo el Señor nos bendice con grandes dones, en el caso de Moisés, con las tablas de la ley. Y también, por supuesto, el texto de Mateo capítulo 4, en donde se nos habla que Jesús va a vivir esta Cuaresma al desierto, y ahí es tentado por el enemigo, pero gracias a la oración, gracias al ayuno, Él logra vencerle. Creo yo que estos textos de Éxodo 34 y Mateo 4 nos pueden ayudar a profundizar sobre qué consiste vivir la Cuaresma. Padre, ¿cuáles cree usted que son algunas de las tentaciones más frecuentes que tenemos los católicos en este tiempo? Creo que la tentación que ha existido desde siempre es la de querer retar a Dios. La que le puso el enemigo a Jesús estando en el desierto: si tú eres el Hijo de Dios. Pero esa tentación ahora viene con otro tipo de lenguaje. Si tú eres católico, si tú eres cristiano, si tú vas a la iglesia, entonces, ¿por qué Dios permite esto? Si Dios es poderoso, ¿por qué permite esto? Esa tentación, la de retar a Dios, siempre va a estar presente a lo largo, creo yo, de toda la historia. Y yo creo que el Señor nos enseña precisamente en este episodio de Mateo 4 cómo enfrentar esas tentaciones. No con nuestra inteligencia, no con nuestras solas capacidades, sino con la palabra de Dios y con estos tres
o estos 3 pilares de la Cuaresma que ya les he mencionado. No se dialoga con la tentación, se responde desde la palabra de Dios. Muchas gracias, Padre, por concedernos este tiempo y por ayudarnos con estas recomendaciones para vivir una buena Cuaresma. Padre, sabemos que usted también tiene su canal de YouTube, en el que siempre comparte temas de reflexión, en el que también comparte el rezo de la liturgia de las horas. Queremos que por favor nos diga dónde lo podemos encontrar. Sí, muchísimas gracias, Isabel. Claro que sí. Los que gusten, les invito a que visiten mi canal en YouTube. Ahí lo encuentran como Padre Sam. Y ahí van a encontrar una reflexión diaria cortita de 3 minutos del Evangelio. También encuentran distintos temas sobre la Cuaresma, sobre Semana Santa o sobre formación cristiana. Y últimamente también ahí en el canal de YouTube estamos rezando la liturgia de las horas. Ahí encuentran laudes, vísperas y completas. En fin, si gustan, ahí les espero en mi canal de YouTube, Padre San, para que juntos aprendamos más, seamos pues orgullosamente católicos. Muchas gracias, Padre, y hasta la próxima. El arzobispo de Guatemala, Monseñor Óscar Julio Vián Morales, partió hace unos días a la casa del Padre. Conozcamos un poco de los detalles de lo que sucedió y desde aquí nuestras más sentidas condolencias a los familiares del recordado prelado. El arzobispado de Guatemala expresó sus condolencias a la familia y a la congregación salesiana por el reciente fallecimiento del arzobispo del lugar, Monseñor Óscar Julio Vián Morales. A través de un comunicado, el arzobispado indicó que el prelado fue confortado por los santos sacramentos y que recibió las atenciones necesarias en el Hospital Universitario Esperanza, al cual ingresó en días pasados por complicaciones con su salud. Y es que a mediados de febrero se indicó que a Monseñor Óscar Julio Vián se le había diagnosticado un cáncer. En el texto, la Arquidiócesis de Guatemala resaltó su dolor con todos los fieles católicos e invitó a la familia del prelado a mantener viva su esperanza en la promesa de la resurrección y la vida eterna para su ser amado. Asimismo, manifestó su pesar a la congregación salesiana, a la cual pertenecía el arzobispo, asegurando que Monseñor Vián Morales fue un auténtico discípulo y misionero de Jesús y seguidor de las enseñanzas de Don Bosco. Las honras fúnebres del prelado se llevaron a cabo el pasado sábado 24 de febrero en la Catedral Metropolitana, donde el obispo auxiliar, Monseñor Raúl Martínez, presidió una misa junto a diversos sacerdotes presentes. El secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana envió un mensaje de aliento a los jóvenes conocidos como Dreamers, quienes son los migrantes que llegaron a Estados Unidos durante su infancia y ahora corren el riesgo de ser deportados. Escuchemos. Desde la sede de la Conferencia Episcopal Mexicana, aquí junto a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, queremos dirigir un mensaje a ustedes, Dreamers, que están luchando por alcanzar sus sueños. Decirles que están en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Pensamos en ustedes y queremos estar cerca y queremos solidarizarnos con su causa. Orar y pedir a Dios que los impulse, que les dé fuerzas para alcanzar esos sueños por los que ustedes luchan todos los días. Desde aquí, desde México, les enviamos nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestra oración y nuestra bendición. Hasta pronto. Por otro lado, en Chile se ha concluido el periodo oficial para escuchar los testimonios del caso del obispo Barros, quien ha sido acusado de encubrimiento de abusos sexuales. En el mes de enero se anunció la decisión del Papa Francisco de enviar al arzobispo de Malta, Monseñor Charles Cicluna, a Chile para escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen en relación al obispo Barros. El prelado arribó al país sudamericano el 19 de febrero y tenía programado atender los testimonios del 20 al 23 del mismo mes. Sin embargo, en la noche del 21 de febrero, el arzobispo fue internado en una clínica del país para ser operado de la vesícula. Ante este imprevisto, Monseñor Jordi Bertomeu, quien llegó a Chile acompañando a Monseñor Cicluna, asumió las funciones como delegado papal sustituto. Unos días después, a través de una nota enviada a la Conferencia Episcopal del país, Monseñor Bertomeu dijo que durante este tiempo de escucha lo ha sobrecogido la densidad del sufrimiento. Además, el prelado aseguró que se han cumplido las expectativas y que ahora debe gestionar toda esta información para entregarla al Santo Padre. Por otro lado, Monseñor Cicluna pudo salir de la clínica y actualmente se está recuperando. Y ahora tenemos información sobre la película What to What, All of Us.
Todos Nosotros, que narra el drama que tienen que vivir los cristianos perseguidos en Kenia. El film ha sido nominado para el premio Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. Watu Wote, All of Us, presenta el drama de la persecución de cristianos en Kenia, dirigido por Katja Benrath y el camarógrafo Felix Striegel en 2016, como trabajo de graduación de la escuela alemana de Hamburg Media School. La película ha sido patrocinada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y se basa en la historia real de los pasajeros de un autobús que viajaban hacia el noreste de Kenia en diciembre del 2015 y que fue atacado por un grupo de terroristas de Al-Shabaab. La protagonista es una cristiana que perdió a su marido y un hijo en un ataque yihadista. Tobias Rosen, productor del film, explicó que la idea surgió tras leer un pequeño artículo al margen de las grandes noticias y lo que muestra es la solidaridad entre las personas. Además, según explica Rosen, era muy importante la autenticidad de la película, por eso buscaron un equipo de filmación y actores en el lugar de los hechos. Hasta ahora, Watu Wote ha ganado más de 60 premios en festivales de cine, incluido el Golden Student Academy Award, que es el Oscar de los estudiantes de cine, y actualmente está nominada como Mejor Corto de Ficción de los premios Oscar. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día y hasta la próxima.